Queridos hermanos y amigos, ante todo que el Señor me los bendiga. Hoy me presento delante de ustedes nuevamente porque hoy el Señor, en mi devocional, en mi búsqueda hacia Él, me dio una palabra en Romanos capítulo 2, el cual os voy a leer. Dice así desde el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pablo, en este primer versículo del capítulo 1, tiende a traer a la memoria a los creyentes aquellas palabras cuando Jesús dijo que cómo te esfuerzas tú en querer sacar la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en tu propio ojo. Hipócrita. Saca primeramente la viga que tienes en tu ojo para que luego puedas ayudar a tu hermano a sacar la paja que tiene en él. Tristemente el ser humano ha querido excusarse muchas veces, creyéndose que tiene la particularidad de juzgar a otro por las cosas que hacen, pero nunca se autoexamina a sí mismo para darse cuenta que él mismo tiende a practicar aquellas cosas, inclusive está peor, de aquellas a las cuales juzga en la otra persona. En ese ejemplo podemos hoy en día encerrar a la iglesia. Tristemente la iglesia anda por el mundo juzgando a diestra y siniestra a muchas personas. Y es más, ya han tendido entre su norma de doctrina no llamar a juicio a las personas, sino simplemente darles el mensajito: Cristo te ama. Simplemente ven, arrepiéntete, simplemente ven y el Señor Jesucristo te recibe en sus pies y su obra en la cruz te libra de todo pecado, te libra de la maldad y te libra de la condenación eterna. Pero esto es totalmente falso. Uno tiene que venir a Cristo con un verdadero y sincero arrepentimiento en el corazón. Cuando hay un arrepentimiento en la persona, ésta se aleja de los pecados e inclusive el mismo Espíritu Santo obra en él para alejarse de muchas cosas que practicaba en el mundo. El simple actuar del Espíritu Santo puede provocar que esta persona se le ponga la familia en contra y que tenga que tolerar y saberlos llevar a todos ellos para poder precisamente mantener una relación en la cual pueda transmitirle la verdad que él recibió una vez y hasta inclusive perder esa relación con miembros de su familia y con amistades y amigos. ¿Por qué? Porque el Señor manda un cambio radical en nuestras vidas. Él demanda de nosotros que para que podamos ser una nueva criatura, seamos apercibidos, y eso solamente a través del Espíritu Santo podemos recibir el hecho de que nosotros se nos declare la verdad de que somos viles y despreciables pecadores y que necesitamos por ende la misericordia de un Dios amoroso que ya ejecutó un juicio a través de su propia justicia. Entonces, cuando aquí habla de eso, él está dando a entender de que nosotros primero tenemos que autoexaminarnos antes de poder hablarle a otra persona de sus errores y pecados. Y fíjense como dice en el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparías del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento. Esa es la obra que normalmente tiende a hacer el Espíritu Santo. A través de la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Por eso, cuando nosotros de verdad llevamos la palabra del Evangelio, tenemos que decir, como dijo Pedro en el capítulo 2 de Hechos, a aquellos que precisamente le preguntaron, ¿qué podremos hacer para recibir la salvación? Él dijo, arrepentíos, aceptad a Jesucristo como su Señor y Salvador y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, la iglesia a la cual Dios me está enviando, a la cual Dios me está permitiendo que en estos tiempos lleve su palabra, está en la costumbre o ha tomado la costumbre de que ha dejado entrar dentro de ella las obras del mundo. Ya la iglesia no está hoy en día en capacidad de poder cumplir los requerimientos bíblicos que impuso, o las normas o las peticiones de nuestro Señor Jesucristo que hizo a aquellos a quienes Él llamó sus amigos, sus apóstoles, los cuales hasta Pablo estuvieron trayendo la verdad. Y solamente alguna persona que tenga un encuentro directo en Dios y que se ha transformado de una forma tan especial, que se dedique a transmitir la verdad de lo que está aquí escrito, es una persona que en su humildad nunca se llamará apóstol, sino que simplemente sabrá decir soy un siervo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque el apostolado, los enviados, al principio fueron 12 y luego entró Pablo y él mismo lo dice en su carta como un abortivo. Hoy en día nadie puede dar testimonio de que ha tenido un encuentro personal, directo de Cristo, como para poder enseñar la doctrina o lo que él precisamente le haya transmitido a esa persona, más que cosas básicas como me pasó a mí, que él simplemente me dio el aviso de las cosas que iban a suceder y de que le transmitiera a ustedes, iglesia, que su venida estaba así de cerca y que por ende tenemos que arrepentirnos. Y en esa misión me he mantenido. Cada vez que él pone en mi corazón, en mi mente, en mi ser, una palabra a transmitir a la iglesia, sé que esa palabra primeramente me está hablando a mí, porque yo no puedo decir que yo sea ajeno a esto que les estoy transmitiendo. Soy el primero, y ahora entiendo por qué Pablo decía el primero, porque qué tristemente, si sabemos ser humildes y reconocer que entre todos los que estamos escuchando este vídeo y yo que lo estoy diciendo, soy el primero que lo estoy practicando. Muchas veces, por las cosas que transmite esta mundanalidad y los engaños que Satanás ha metido en el mundo, no cumplimos las normas, las ordenanzas, los mandamientos que Jesús y el Padre, a través del Espíritu Santo, nos dejaron por escrito. Y a la verdad sabemos que hoy en día la misma iglesia arrastra muchas de las costumbres que se practican en el mundo. Si seguimos leyendo, les voy a aclarar un poquito más lo que el Espíritu Santo me transmitió. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, y esto va directamente a todos, empezando por mí, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Desde hace 3 años, no puedo decir diciembre porque fue en enero,
desde enero del año 2020, os he transmitido palabra y palabra dura de Dios, que estaba en las palabras de los profetas Antiguo Testamento, para que no se vaya a decir de que no, que estoy tomando solamente lo del Nuevo Testamento y no estoy haciendo caso a las profecías que Dios desde mucho antes que naciera nuestro Señor nos dejó por escrito y nos transmitió sobre lo que iba a ser su ira contra los impíos y contra aquellos que no obedecieran sus mandamientos, incluyendo a Israel y a la iglesia. Eso es una falsa doctrina de decir que Israel Dios la ha olvidado y que ahora somos la nueva Israel. No. Si buscamos en este libro de Romanos, en el capítulo número 11, Dios habla de que nosotros somos injertos en la vid por causa de aquellos que rechazaron a Cristo y que solamente ellos han sido desinjertados de la vid, pero que llegará el momento en que en todo el poder de Dios ellos volverán a ser injertados de la vid y que por lo tanto Dios nos dice que no seamos arrogantes ni orgullosos para decir que ellos no tienen derecho a alimentarse de la vid, porque el pueblo escogido y reconocido por Dios, de acuerdo a lo que está la palabra en Éxodo, cuando él se dirigió directamente a Moisés, él le dijo: he tenido memoria de Israel, de mi pueblo. Y mandó a Moisés a sacar a Israel de Egipto por mano fuerte de él, porque él iba a acompañarlo y él iba a hacer grandes prodigios y grandes milagros para que Israel creyera en él y se sujetara a los mandamientos que él en el futuro le iba a dar. Pero tristemente, Israel falló, como todos sabemos, tanto que él los tuvo que desarraigar de la tierra que les dio. Pero si nosotros somos conscientes y tenemos 2 ojos que vemos y oídos que escuchamos, vemos que hoy en día ya Israel tiene 75 años en que Dios los volvió a traer a su tierra, dando por cumplida la sentencia que él le dio al pueblo de Israel en aquel tiempo, de que por haber rechazado el tiempo de su visitación, eran por castigo arrojados de su tierra. Pero ya ese tiempo terminó. Ahora Dios en su amor los está volviendo a traer hacia él. Y en este tiempo, tanto Israel como el mundo, la iglesia y todo, se ha contaminado de las viles mentiras que Satanás ha introducido en el mundo y ha hecho que desde la iglesia hasta Israel lleguen a contaminarse por el mismo, por las mentiras que Satanás mismo ha metido. Entonces, no es culpa de Dios que esta situación se esté dando, es culpa tuya y mía. ¿Por qué? Porque triste y llanamente no nos levantamos en la brecha para transmitir estas palabras de Dios. Y yo hoy lo estoy haciendo como lo he venido haciendo. Y Dios es mi testigo que muchas veces le he orado y le he dicho: Señor, no tengo fuerzas, no me nace en el corazón hablarle a una iglesia tan incrédula de que ve esta amonestación, ni la transmiten, ni la terminan de ver, ni la aceptan en sus corazones, si no siguen en sus vanos criterios, queriendo manipular su palabra a conveniencia de ellos. Sabemos que hoy en día la iglesia es la primera que te predica en los púlpitos enriquecimiento, prosperidad, sanidad, que tus deseos van a ser cumplidos, que no vas a tener más problemas en el mundo,
etcétera, etcétera, porque Cristo empieza a morar en ti. Y es totalmente lo contrario. Vas a tener más problemas en el mundo, vas a tener contiendas en el mundo por causa de todas las mentiras y engaños del mundo. Tú vas a caer en errores que van a traer sobre ti contaminación y por ende, inclusive hasta enfermedades vas a padecer. No vas a tener paz, porque si el Espíritu de Dios mora dentro de ti, no tienes paz, porque al ver el pecado y al ver la magnitud de que hasta la propia iglesia está contaminada, no estarás en paz, porque te dolerá en el corazón ver cómo nosotros mismos, que nos hacemos llamar la novia de Cristo, somos los primeros que estamos traicionando a nuestro Señor. En uno de mis videos anteriores yo les puse como ejemplo un hecho que me sucedió a mí de haber tenido una novia a la cual estábamos propuestos para matrimonio y que a la final ella aceptó y empezó a escuchar al mundo y me traicionó y se fue con el mundo, siguió un hombre del mundo y no siguió lo que Dios le había mostrado a ella, porque no fue a mí solamente, sino a ella también, y no quiso cumplir la voluntad de Dios de que ambos podamos ser una sola carne y pudiéramos servir a nuestro Señor a través de lo que Él futuramente nos iba a dar. Así mismo estás tu iglesia. Tristemente la iglesia ya se ha desligado de Cristo. Cristo está a la puerta siempre llamando para decir déjenme entrar, pero la iglesia le ha cerrado las puertas y sigue transmitiendo mensajes banales, todo con el fin de decirle a la gente haga sus votos, haga sus pactos, entregando unos sobrecitos para que metan dinero. No se olviden de los diezmos, no se olviden de las ofrendas, no se olviden de para acá, de para allá, cuando en realidad nada de eso va a traer lo que en realidad el ser humano ha recibido en el pacto de Dios hacia él. Dios mismo dice en su palabra que si mi pueblo se humillare y me obedeciere, y me buscare, yo sanaría la tierra y les traería el bien a sus vidas. Pero tristemente el pueblo de Dios no quiere ni obedecerle, ni buscarle, sino utilizan su palabra para beneficiarse, enriquecerse y en lugar de buscar salvar vidas, salvando las ovejas, buscan es quitarle la lana a las ovejas y dejarlas desnudas para que simple y llanamente sean condenadas por no tener la verdadera palabra de Dios en sus corazones. Entonces continuemos. ¿Verdad? El justo juicio de Dios, el cual pagará a uno conforme a sus obras. Fíjense bien claro, pagará a uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan la gloria, la honra y la inmortalidad que solamente Cristo puede dar. Y esto se debe a los que en verdad profesen la fe, que muchos no han entendido que la palabra fe no es solamente creer, sino es creer, obedecer y confiar en Dios. Pero entre las cosas que hay que cumplir, la obediencia la han tenido por fuera y miren lo que se forma, un par de cachos. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es creer y confiar para que Dios les dé lo que ellos quieren. Y ahí es donde entra lo que yo les he venido diciendo desde hace mucho tiempo, que la iglesia está viendo a Dios como el genio de la lámpara mágica que frotan para que salga el genio y les dé lo que desean en sus corazones. Pero fíjense que hasta han salido caricaturas y fábulas de que si no se le pide bien a ese genio, tú puedes terminar más mal de como estabas anteriormente. Entonces, prosigamos. Entonces, Dios
puede revestir de gloria, honra e inmortalidad a los que perseverando en bien hacer buscan estas cosas creyendo en Cristo. Pero, y ahí viene el pero, lo que nadie quiere escuchar, recibirán ira y enojo a los que son contenciosos, escuche bien, contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Todos estos hechos que les estoy narrando, que está hoy cumpliendo la iglesia, que hay hombres que se hacen llamar apóstoles y que son ciegos guiando a otros ciegos, porque las doctrinas que empiezan a implementar son doctrinas engañosas que no vienen de Dios, porque ellos primeramente no han sido llamados apóstoles, sino que por una determinada cantidad de dinero que dan a un centro de apostolado que solamente ellos conocen, reciben el título de apóstol. Y hay muchos que se llaman profetas, y hay muchos que se llaman esto, y resulta que de profetas no tienen nada, porque lo que ellos dicen por su boca no se termina cumpliendo. Fíjense, y les voy a poner un ejemplo. Yo no soy profeta, y humildemente lo he dicho en mis grabaciones, y he dicho, si Dios me tiene para ser profeta, y Él me pone palabra, y yo se la transmito, tenga en cuenta que así va a ser, y así ha sido. Se cumplió en el 2014 lo que el Señor me mostró en el 2012. Se cumplió en el 2022 lo que Dios me mostró en el 2014. Y ahora ya el Señor no solamente a mí, sino a muchos en la iglesia le está transmitiendo que el arrebatamiento está cerca. Que ya no falta nada, que está a la vuelta de la esquina. Es más, yo salí un video anterior de un sentir que me dio el Señor de que quizás, no estoy diciendo nada de que va a ser, sino que quizás, si no es antes de que empiece el año que viene, puede llegar a ser el año que viene. Dios es grande en su compasión y misericordia. Y si Él tiende en su deseo, porque yo soy el primero, se lo digo, que me he puesto delante de Dios y le he orado, Señor, pero tú me mostraste que ver hasta el 2012, ¿cómo es eso que estamos terminando ya el 2023 y esto? Y Dios me trae a mi mente la palabra que dice que Él es grande en misericordia, que Él es grande en compasión, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero Dios también tiene su tope. Y por eso es que la iglesia de Filadelfia le dice, has guardado la palabra de mi paciencia, por ende, yo te voy a dar la corona de la vida. Entonces, iglesia, ¿hasta cuándo vamos a seguir comportándonos como cabritos en lugar de como ovejas? Nosotros las ovejas no sabemos reconocer que la palabra del pastor y la voz del pastor debemos seguir. ¿O somos ovejas rebeldes de esas de las cuales Dios tiene que dejar las 99 para ir a buscar la que se extravió? Porque tristemente la que se extravía busca una atención especial de su pastor. Pero está demostrado, y las mismas enseñanzas culturales nos enseñan, que cuando hay una ovejita traviesa, el pastor tiende a romperle la pata para que no siga en su rebeldía. Y hace poco Dios me puso en mi corazón transmitirles de que la iglesia iba a ser sacudida de una forma que solamente los que se aperciban van a cambiar su actitud. Ya fue sacudida una vez entre el 2020 y el 2021. Muchos han dejado la iglesia. Muchos ya no profesan la fe de Dios. Yo sí les soy sincero. Hay iglesias a las que he ido, de las cuales me he retirado, porque tristemente veo lo que veo en todas las iglesias. Y no es que yo sea el llanero solitario ni el que más sepa, no. Sino que en mi corazón, por causa de que tengo dentro de mí al Espíritu Santo, me hace no aceptar las doctrinas y lo que veo en esas iglesias. Entonces, ¿no quieren escuchar? ¿Quieren seguir haciendo lo que quieren haciendo?
Ya Dios se encargará de ustedes. La palabra nos enseña en el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, traerá a Dios. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque Dios, y esto no solamente lo dice aquí, sino lo dice en muchos versículos de la Biblia, no hace acepción de personas. Porque todos vamos a ser juzgados en el día en que Dios juzgará en Jesucristo hasta los secretos de los hombres. Entonces, queridos hermanos, ¿hasta cuándo vamos a claudicar entre dos aguas? ¿Hasta cuándo vamos a decir que somos cristianos y nos vamos a comparar o seguir comportándonos como un vil impío? Iglesia, les vuelvo a decir, no falta nada. Hasta yo mismo vengo en humillación y me arrepiento y me doy cuenta que esta carne, como dice Pablo en el capítulo 7 del libro Romano, me lleva muchas veces a hacer lo que no quiero. Y tengo que terminar en arrepentimiento delante de Dios. Soy el primero que lo hace. Que hace cosas que no quiero hacer. Y por lo tanto sé que ofendo a Dios. Y tristemente, si yo sé que lo que yo pueda hacer ofende a Dios primeramente y segundo, a los impíos va a traer como consecuencia que ellos se burlen del nombre de Dios y blasfemen por causa mía, prefiero precisamente mantenerme en lo más posible castigando mi propio cuerpo para poder cumplir delante de los ojos de los hombres lo que Dios me demanda y así no fallarle a Dios. Pero yo sé que a la final termino fallándole al Señor. Como dice la palabra, soy un pedazo de carne, soy polvo. Como digo y muchas veces le oro a Dios, viendo la inmensidad de toda la creación, soy una minúscula partícula de polvo en esa gran creación para venir y ensoberbecerme, creerme más que el creador de todas las cosas, que habita en todos lados, que habita en todas las cosas y que sabe todo, inclusive hasta el pensamiento más secreto que tenga el hombre. Humíllate, arrepiéntete, busca del Señor. Es necesario que ahorita que lo puedes hallar, vengas a Él, porque te va a sorprender el arrebatamiento. Y ustedes no se imaginan la cantidad de oraciones, inclusive llanto que le he hecho al Señor, porque soy el primero que sé que puedo inclusive ser descalificado para ese momento y tener que entrar a la gran tribulación. No lo quiero para mí y menos aún lo quiero ni siquiera para mi peor enemigo. Y menos aún para ustedes, iglesia, que son mis hermanos y hermanas. Y menos aún me gustaría enormemente, Dios es mi testigo, que Israel no pasara por todo lo que va a pasar. Pero ya lo estamos viendo con nuestros ojos, que está empezando la angustia de Jacob, aunque no lo quieran reconocer. Y que llegará el tiempo en que esta angustia va a venir en gran fuerza. Y eso va a ser en el tiempo en que el anticristo, después de traer un falso convenio de paz, lo rompa a los 3 años y medio y sea él el primero que persiga a Israel. Hermanos, estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de las profecías bíblicas que fueron escritas desde los profetas hasta el día de hoy, hasta Juan, que se están cumpliendo en el día de hoy. A Daniel se le dijo, cierra las palabras de esta profecía porque no la vas a poder entender. Y hoy en día los que conocemos de estas profecías
Y de la palabra de Dios ya hemos sido advertidos de tantas cosas. Inclusive yo les avisé que no se pusieran lo que ya les conté que se pusieron en el 2021, porque no era la voluntad de Dios y porque traía una deformación en el ADN de la persona. Y muchos salieron a ponérselo. Inclusive hubo una hermana que le dije, ¿en quién tienes puesta la fe? ¿En esa cuestión o en Cristo? Les dejo, que el Señor me los bendiga. Y vienen cosas peores, cosas que de verdad probarán vuestra fe. A ver si ustedes confían en lo que el mundo les diga y les manden a ponerse o en Cristo. Ustedes tomarán la decisión. Si se dejan imponer lo que el mundo les diga a través del gobierno de la bestia que ya está operando, o simple y llanamente confían en Cristo, se humillan a Él y buscan fervorosamente que el Señor los tome por dignos para ser liberados del día del mal. Dios me los bendiga. Compartan este mensaje.